Terroristas. Las ofensas del gobierno colombiano a Ecuador fueron tan grandes que muchos medios de comunicación del extranjero las recogieron sin conocer su verdadera realidad. El presidente Rafael Correa, en una clara muestra de defensa a nuestra soberanía, no desaprovechó ningún foro para dar a conocer la verdad. Fue necesario incluso organizar un periplo por 3 naciones europeas en vista de que la arremetida del presidente Uribe y la prensa colombiana no tenía límites. Con la verdad en mano, el mandatario ecuatoriano llegó a España, un país donde uno de sus periódicos más influyentes se sumó al descrédito contra Ecuador iniciado por Colombia. Las mentiras de este rotativo fueron tan obvias que el propio presidente del gobierno español lo reconoció públicamente. En ningún momento he tenido ninguna información que me haga pensar que el Ecuador ha participado en apoyo a lo que puede ser un movimiento como el de las FARC. Quedó claro que Ecuador fue la víctima y así lo recogieron los medios de comunicación españoles, una vez que el presidente Correa recibiera un apoyo directo del mandatario español. Insisto, nunca como presidente del gobierno he tenido ninguna denuncia, ninguna información que abone esa tesis que el presidente Correa ha refutado y explicado con contundencia. El supuesto apoyo hacia las FARC por parte del gobierno ecuatoriano fue una versión antojadiza que no tardó mucho en desvanecerse. Periodistas extranjeros viajaron a las zonas que, según el diario El País de España, fueron tomadas como campamentos de este grupo irregular. La verdad no pedía fuerza. La mayoría de los poblados citados en el matutino se encuentran en Colombia y no en Ecuador, como maliciosamente quisieron hacer creer. Sí me pregunto por qué o con qué razón debe ser una tarea ecuatoriana proteccionar la frontera contra la FARC. Más bien, a mí me parece que los colombianos mismos tienen que solucionar sus problemas con su propia frontera y ver que la FARC no puede salir al otro lado. A mí personalmente me parece que es una cosa muy obvio que cuando Colombia tiene 2 puestos de militares, para proteger la frontera, y Ecuador tiene 14, que Ecuador hace todo lo posible para proteger su frontera, y ahorita la pelota es al otro lado. Todo esto en medio de un clima lleno de tensiones. Desde Colombia, a días seguidos se realizaban declaraciones contra nuestro país. Se llegó a decir que el presidente Correa habría ordenado a las Fuerzas Armadas ecuatorianas no repeler a las FARC. La propia corresponsal de Diario El País en Ecuador realizó algunos cuestionamientos en torno a la forma de cómo su periódico realizó la cobertura del problema con Colombia. Pero muy lastimosamente se le ha dado más peso hasta el momento a la otra información por considerarla documentada e impactante. Así que esperemos que en este momento ellos han admitido que quieren las 2 versiones. Llegó a aceptar que la información publicada en el matutino no refleja el sentir y la investigación de sus periodistas. Para nada, no depende para nada. Hay intereses más allá de los colaboradores. Terroristas. Acusaciones que no pudieron ser sostenidas ante el plazo fijado por nuestras autoridades para que Colombia lo demuestre. El Ecuador, Colombia y el mundo entero tienen claro que no se puede creer en absoluto a un gobierno que ha mentido tanto y tantas veces. Lo que se hizo desde Ecuador por pedido del presidente Rafael Correa fue desclasificar los archivos del Consejo de Seguridad Nacional. Así, en una reunión del 5 de febrero del 2007, un año antes del bombardeo colombiano en Angostura, se analizaban los antagonismos de Colombia y el incumplimiento de ese país a la declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores y las violaciones a las cartillas de seguridad. En dicha reunión, el presidente Correa aseguraba ya que Colombia se está burlando de nosotros al mantener apenas 2 destacamentos en la frontera frente a los 13 que tiene Ecuador, y se analizaba aplicar algún tipo de mecanismo para que, a través de la presión internacional, Colombia defienda su frontera sur. Ocurría un año antes de romper relaciones con Colombia, país que el 1 de marzo pasado decidió enviar aviones para que en 3 minutos bombardeen territorio ecuatoriano. Conocido el resultado de tal incursión, el presidente preguntaba en el Consejo de Seguridad Nacional: ¿cómo pudo haber un campamento de las FARC
en nuestro territorio y no ser detectado? ¿Cómo puede ser que ingrese personal armado en nuestro territorio y no tengamos capacidad para cuidarlo en su totalidad? El presidente, en la reunión del COSENA del 3 de marzo, aclaraba que la decisión política ante cualquier elemento armado, ya sea regular o irregular colombiano en nuestro territorio, será capturado y si no atiende la voz de alto será eliminado. Este acto de desclasificar documentos exige al mismo tiempo una respuesta del gobierno colombiano que por fin nos dé sustento y nos dé información objetiva y clara de sus afirmaciones. Ecuador y el mundo miraban asombrados cómo las Fuerzas Armadas colombianas, tras el bombardeo, tomaron el cuerpo de Raúl Reyes para exhibirlo como trofeo. Mientras hacían gala de su eficacia en Ecuador, quedaron abandonados una veintena de cadáveres que nunca fueron retirados ni reclamados por persona alguna. Incluso aquellas mujeres que sobrevivieron al ataque solo pudieron ser rescatadas por fuerzas ecuatorianas 24 horas después del bombardeo. Y hay que saludar que se ha brindado las atenciones médicas necesarias en ese caso. Hay unas normas humanitarias de base que han sido respetadas. Paradójicamente, los cadáveres se convirtieron en una obligación ecuatoriana ante la desidia de Colombia. Hemos pedido en 4 ocasiones los videos del bombardeo, ¿no? Estos videos que están en los aviones. Y hasta ahora Colombia no ha entregado esos videos. Así que en este momento se trata de una exigencia. El gobierno del Ecuador está exigiendo a Colombia que entregue toda la información respecto de la incursión. La reunión de cancilleres primero y posteriormente la reunión de presidentes del Grupo de Río dieron la razón a Ecuador y su posición justa de reclamo por la flagrante violación de su soberanía. Los países de América entendieron que la incursión colombiana significó la violación a la normativa ecuatoriana y su constitución, violó el derecho humanitario e inobservó entendimientos bilaterales. Rechazar la incursión de fuerzas militares y efectivos de la Policía de Colombia en territorio del Ecuador en la provincia de Sucumbios el 1 de marzo del 2008, efectuada sin conocimiento ni consentimiento previo del gobierno del Ecuador, por considerar que ella constituye una clara violación de los artículos 19 y el artículo 21 de la Carta de la OEA. Pero a pesar de la condena mayoritaria de las naciones americanas hacia Colombia, esta continuaba en su afán de desprestigiar al gobierno de Ecuador, con supuestos que reflejaban a las claras la puesta en marcha de toda una campaña, que desde la Casa de Nariño se extendía a todos los medios de comunicación de ese país y que intentaba confundir a la opinión pública internacional con informaciones falsas y supuestos que nunca fueron confirmados, a fin de ocultar la esencia de la acción colombiana. Ha contravenido las normas del derecho interamericano y las normas generales del derecho. Ya que fue claro que tras el bombardeo de las acciones de las tropas colombianas en nuestro territorio, fueron más allá de asesinar a miembros de las FARC. Al menos 3 de los que murieron en ese ataque fueron asesinados a tiros y no por producto del impacto de bombas. Y que una 4ª persona, el señor Aizaya, fue asesinado por 3 golpes de una arma contundente en su cabeza. Esto es un informe forense absolutamente científico. Como era de esperarse, el gobierno de Bogotá no lo aceptó y por el contrario, armó una nueva estrategia alrededor de los supuestos computadores presuntamente encontrados en el lugar del bombardeo. Pero yo sí quiero hacer una pregunta muy concreta al presidente Uribe y le ruego con todo respeto y consideración a los medios de comunicación que se la hagan también. ¿Cree o no cree a la FARC? Porque si cree a la FARC, perfecto. Investiguemos todo esto, pongamos en duda esto, pero también creamos cuando la FARC le decía que era paramilitar y narcotraficante, o es una memoria selectiva lo que tenemos. Si no cree a la FARC, ¿por qué el gobierno colombiano actuó con tanta irresponsabilidad sembrando dudas? Todos sabemos la respuesta.